El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 22 de noviembre, Día del Músico. Así que a todos los músicos a lo largo y ancho del país, felicidades hoy en su día. Ya vendrán tiempos para alegrarnos y oír música panameña. Nos anima el espíritu. Bueno, una semana intensa, una semana que empezó pues con ese avance en el tema de la vacuna. Bueno, el paso de Iota por nuestro país y esa tormenta tropical Capa, que llegó bastante deprimida a nuestras costas. Un añadido en un momento en el que parece que la pandemia no nos da tregua y casos importantes de COVID alrededor del mundo, número tanto de infectados como de fallecidos. Estados Unidos superó ya el 250.000 de fallecidos por COVID. Así que de eso vamos a hablar también, pues tocar el caso de, obviamente, las elecciones norteamericanas y nuevamente Costa Rica en llamas. José Luis Ríos. Costa Rica y también Chile Nuevamente, sí. Fernando, y eso es para que veamos el panorama en que se encuentran varios países de Centroamérica y del continente también, y veamos toda la situación por la que están atravesando, y tenemos que vernos en ese espejo principalmente en estos momentos donde el mundo está muy afectado por el coronavirus. Sin embargo, ya se ven muchos avances en cuanto a una vacuna contra el coronavirus. Las farmacéuticas han salido a decir prácticamente todas que tienen el 90, el 95% de eficacia para ya ser colocadas o implementadas en diferentes mercados, pero falta la palabra final de la FDA para que se dé eso. Ya en nuestro país también realizará en los próximos días un abono del 20% para una de ellas. ¿Cómo va a ser ese traslado de esta vacuna? ¿Quiénes serán los primeros beneficiados? Es la pregunta que muchos nos estamos haciendo, Fernando. Bueno, por eso nuestro invitado de hoy, vamos a empezar hablando de esas vacunas. Nuestro primer invitado es el doctor John McKinnon, panameño. Él es infectólogo, es investigador en el Henry Ford Memorial Hospital de Detroit, Michigan. John, bienvenido como siempre a tu país. Muchas gracias por invitarme nuevamente. John, pues yo hace unos días entrevisté a la viceministra de Cooperación y de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Me dice, ya pues abonamos también a la vacuna de AstraZeneca. Es decir, parece que Panamá ha comprado un poco de cada una de estas vacunas. Cada vacuna funciona distinto, es lo que tengo entendido. ¿Cuál es la gran diferencia que hay y cuál es la más recomendable para nosotros? Bueno, como has dicho correctamente, todas las vacunas tienen un mecanismo de acción se han sido formuladas de una manera diferente. Tenemos vacunas que son usando otro tipo de virus que son modificados para demostrar o enseñar al sistema inmune las áreas importantes del virus de COVID-19 para que desarrollen, o las personas puedan desarrollar una respuesta inmune hacia COVID-19. Una de las vacunas como la de Moderna y de Pfizer no usan virus, usan solamente el mensaje genético, el ARN del virus para producir las proteínas dentro de las células de los pacientes para que el sistema inmune desarrolle la respuesta que necesita para poder neutralizar. El punto final de todas las vacunas es igual, es que se quiere tratar que el cuerpo desarrolle tanto una respuesta de anticuerpos, específicamente a la proteína S, para tratar de bloquear el virus y bloquear la infección, pero también, si se puede, desarrollar una respuesta celular inmune, que también ayuda a parar la infección si
eso ocurra. Pero cada vacuna va a tener, cómo llega a ese punto va a ser un poquito diferente dependiendo de la plataforma que se utilizó para desarrollar la vacuna. Lo importante de esto, John, es, tenemos la vacuna. La viceministra nos dijo, nosotros debemos recibirla en el primer trimestre del año. Es decir, podemos tener a la población mundial vacunada antes de ¿cuántos meses? Bueno, todo depende de las aprobaciones que van a salir de las diferentes organizaciones como la FDA, las organizaciones europeas y otras que vayan a valorar los resultados de estas vacunas. La buena noticia que han salido recientemente es que tanto los resultados de la vacuna por Pfizer y la vacuna de Moderna en fase 3, los estudios son iniciales, Sí. han demostrado una efectividad aproximadamente del 95%, o sea, que paran la infección, donde los pacientes que recibieron la vacuna tuvieron menos infección que los pacientes que recibieron placebo. Y eso ha sido muy importante. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca también se está desarrollando, y la vacuna de Johnson & Johnson está en estudio, así que hay varias vacunas que están ahora mismo en estudio que van a estar saliendo. Se ha estimado que entre las diferentes compañías grandes que son internacionales, se van a producir casi más de 1 billón de dosis en los primeros meses. El problema también va a ser que no es solamente producir esta gran cantidad de vacunas, Sí. sino que va a distribuir la vacuna, va a ser que lograr que las vacunas sean administradas correctamente y que se puedan administrar, porque algunas necesitan refrigeración, otras no. Así que va a haber otro problema de logística que también va a limitar eso. Pero yo creo que la vacunación globalmente va a iniciarse en todo alrededor de enero, cuando ya haya por lo menos 2 o 3 de estas vacunas tengan aprobaciones iniciales. Mientras tanto, John, esta semana hubo esa reunión en el Congreso de los Estados Unidos sobre manejo de tratamiento temprano. ¿Cuáles fueron los resultados de esa reunión? Bueno, eso es algo que pasó el jueves en la mañana. Están las discusiones, veremos más adelante qué va a ser, ¿verdad?, el resultado final. Pero lo que se estaba promoviendo y discutiendo claramente es que en los Estados Unidos no se enfocó en los primeros 10 meses de la epidemia, vamos a decir, en tratamiento fuera del hospital, para proveer manejo apropiado en situaciones como cuando alguien sale positivo y lo puedan mandar para la casa. Claro. ¿Qué le puede? Eso no se vio acá, no se manejó, y las guías que se publicaron por el NIH y de FDA y la CDC y todo eso, en noviembre, no se habían enfocado en ese punto. Todo los focos ha sido principalmente en las vacunas, como hablamos, y en el tratamiento a nivel hospitalario. Claro. Y ya es algo. Así que eso yo creo que lo principal que se sacó de esto es que comenzó a traer esto al frente y a hacer algo que va a ser un cambio pues, de la política y el manejo que se va a ver. Grandes diferencias en cómo Estados Unidos está manejando su pandemia y cómo la India está manejando la suya. Y hay un abismo entre unas cifras y la otra. No, sí, es muy diferente. En los Estados Unidos se ha enfocado demasiado en que necesitamos estudios randomizados, que todo tiene que ser el estudio tiene que ser lo perfecto para entonces usar la tecnología, usar el medicamento. Siempre es bueno tener un estudio randomizado, no es algo malo, pero el problema es que toma mucho tiempo. Hay una publicación en el New England Journal of Medicine del 2017, solamente 3 años atrás, hablando de las limitaciones que tiene estudios randomizados. ¿De qué pasó? Muchas de las estrategias que se pudieron ver implementado, que pudieron ver valorado a medida de tiempo usando otros mecanismos, no se hicieron. En India lo que se hizo diferente, que muchas de las estrategias que salieron efectivas en estudios pequeños se comenzaron a utilizar inmediatamente a gran escala. Sí. Entonces, India tiene mucho más problemas económicos, socioeconómicos,
Y ellos aún con esos problemas han logrado de verdad tratar de atacar el COVID-19 más tempranamente y disminuir la mortalidad. Pero qué tan efectivos van a ser, eso va a ser difícil de saber al final, pero cuando vemos los números globales de India contra los Estados Unidos, vemos que la mortalidad es menor y a pesar de tener mayor población. Correcto. Así que las estrategias fueron completamente diferentes. José. Doctor, se conoce sobre las vacunas lo que han dicho las farmacéuticas. Coronavac se cree que no va a ser utilizada por los Estados Unidos, ya está en Brasil. No, sí, hay varias vacunas que no van a buscar aprobación para la FDA. Hay vacunas de Rusia que probablemente nunca van a venir acá a los Estados Unidos. Hay varios modelos de vacunas que, por ejemplo, la Coronavac, que es una vacuna china, que tampoco va a ser difícil que vaya a buscar aprobación acá en los Estados Unidos. Aquí por lo menos ya tenemos por lo menos dos vacunas, la Moderna y la Pfizer, que está yendo a aprobación de FDA. Pronto vamos a tener la AstraZeneca y también la de Johnson Johnson, que también va a buscar aprobación para FDA una vez que consigan suficientes resultados. Así que estamos hablando que en los próximos 4 meses o 5 meses vamos por lo menos a tener 4 vacunas que han aplicado o obtenido aprobación por la FDA. Doctor, también la FDA ha aprobado las pruebas caseras de coronavirus. ¿Qué tan efectivas podrían ser esto y cómo podría ayudar también a esto a disminuir los contagios de coronavirus en los países? La ventaja de pruebas que se le llaman en inglés point of care, que uno puede hacer en la casa o al momento de la entrevista cuando uno ve al paciente, es que son rápidas. Entonces, la ventaja es que si el resultado es positivo, el paciente y el doctor o la enfermera puede rápidamente identificar a un paciente y confirmarlo que tiene COVID-19 y aplicar las estrategias para prevenir la transmisión. Dependiendo del ensayo que se utiliza, el resultado negativo puede ser más o menos efectivo. Obviamente que el efecto de un resultado negativo falso es más significativo que un resultado positivo que es falso. Entonces, eso puede ser una de las limitaciones que se pueden ver con esa estrategia. Pero si se hace a nivel epidemiológico, a nivel nacional, entonces tiene más ventaja porque uno puede más rápidamente identificar los pacientes que tienen mayor riesgo de ser positivos y por lo tanto tienen más riesgo de transmitir. No van a ser infalibles, pero aumenta la habilidad de capturar a esos pacientes. La pregunta, Doc, todas estas vacunas necesitarán 2 dosis y si va a ser una vacuna recurrente a través del tiempo, es decir, el próximo año, en el 2022, volveremos a vacunarnos contra el COVID y ya nos vamos a convertir en unos esclavos de esta vacunación debido a que el COVID será una enfermedad endémica en el mundo. Bueno, no todas las vacunas necesitan 2 dosis. Las vacunas que están utilizando mRNA, que son las vacunas que utilizan código genético principalmente, sí utilizan el sistema de 2 dosis para aumentar el efecto de la dosis de la vacunación. Las vacunas que utilizan virus atenuados, virus que han sido matados o que no están vivos, o vacunas que utilizan adenovirus, que es un virus que produce infecciones respiratorias, pero es diferente y no produce tantos síntomas en personas, no necesitan una segunda vacunación. Pero esto va a ser vacuna por vacuna. Diferente tipo de vacuna va a necesitar 2 o 1 inyecciones. En la segunda parte de la pregunta va a ser interesante porque por eso es que se están haciendo estudios. La mayoría de todos los estudios que se están usando en Estados Unidos para la vacunación van a tener por lo menos un seguimiento de 1 a 2 años. Y la idea va a ser que se quiere ver si los anticuerpos que se producen durante la vacunación son sostenidos a través de ese periodo. Y entonces eso nos va a ayudar a entender si se va a necesitar dar una segunda dosis o una dosis anual para la vacunación. Y eso no se sabe todavía. Un problema, por ejemplo, que ha surgido, sobre todo en países como los nuestros,
la vacuna Pfizer necesita un grado de refrigeración que es casi imposible de conseguir en los trópicos, 70 grados bajo cero. Es decir, ¿cómo va a ser esa vacuna? ¿Será una inyectable? ¿Será bebible? ¿Por qué necesita esa temperatura tan baja? ¿Y el resto de las vacunas también tienen esa condición? No, todas las vacunas van a tener condiciones de mantenimiento que son diferentes. La de Pfizer sí necesita esa condición de estar refrigerada a menos de 70 grados. Y ese es un problema no solamente en países tropicales, en países templados como en Estados Unidos, Europa y todo eso, también tienen que tener mantener esa refrigeración. Entonces el producto se tiene que mantener refrigerado hasta el punto de que bueno, ya se va a administrar, pero se saca, se logra bajar la temperatura, subir la temperatura en este caso, perdón, y entonces poder prepararlo para la administración. Esto es una limitación, especialmente cuando uno se quiere llegar a áreas rurales. Y áreas rurales en Panamá o en áreas rurales en Estados Unidos o en Europa son áreas rurales. Claro. Y esa capacidad de tener liquid nitrogen o refrigeradores que tienen esa capacidad de bajar esa temperatura no va a ser tan disponible. Claro. Por lo menos en ese sentido, esa va a ser una limitación que van a tener que ver cómo manejan, y hay varios artículos que se han publicado en las noticias, hablando de cómo Pfizer estaba tratando de ver cómo maneja esto con transporte, transporte refrigerado y otros sistemas para ayudar a lugares que no tienen capacidad. Eso es algo, pero otras vacunas se pueden formular, se pueden preparar y solamente necesitan refrigeración normal. O sea, que de mantener un refrigerador como el que todo el mundo tiene en su casa, por ejemplo. Okay. Que no se necesita una temperatura tan baja una vez que se ha preparado, pero se tiene que utilizar el tiempo que de la preparación al uso va a ser un par de días, 5 días, 6 días, dependiendo de la vacuna. Así que más fácil, pero también hay que tener en cuenta que no se puede mantener solamente ahí por los próximos 6 meses. La gran pregunta, ¿esta infección produce inmunidad? ¿Aquellos que les ha dado COVID son susceptibles también de recibir una vacuna? Entonces, hay varios estudios, especialmente los estudios que se dieron con los pacientes que fueron afectados en los cruceros y en otras situaciones como en China, donde la inmunidad se ve que se mantuvo en ciertos pacientes, y los pacientes que estaban asintomáticos, porque tenían muy bajos síntomas, pero salieron positivos por prueba de PCR. Esos pacientes a veces tenían la capacidad de perder los anticuerpos, porque la infección no fue tan severa, por lo tanto el sistema inmune no desarrolló tanta respuesta inmunológica y los anticuerpos no fueron sostenidos. Entonces, la pregunta va a ser si los pacientes que tuvieron COVID-19 van a ser candidatos para recibir vacunación nuevamente. Sí. Y yo creo que eso va a ser algo que se va a tener que valorar, porque los estudios iniciales que se están haciendo ahora mismo se están haciendo en pacientes que no tienen serología positiva o documentación de exposición a COVID-19 anteriormente. Porque se quiere ver que la respuesta que pasa es debido a la vacunación, claro, y no debido a una infección. Pero eso va a ser algo que se va a tener que valorar, y lo más probablemente que si no tienen anticuerpos deberían ser candidatos para vacunación nuevamente. Uno de los síntomas que te deja, una de las secuelas que te deja el COVID, es la pérdida de memoria. ¿Se está documentando eso dentro de los recuperados de COVID? Ahora mismo se está valorando muchas cosas, especialmente con efectos neurológicos en pacientes con enfermedades severas. Sí. Obviamente cualquier paciente que termina en cuidados intensivos, que requiere ventilación mecánica, que tiene problemas con trombos en las arterias, y eso no va a pasar solamente en el corazón, eso va a pasar en el cerebro, va a pasar en todo el cuerpo, va a tener más problemas neurológicos a largo plazo. Y depende de qué tan severa la enfermedad fue. Así que todo eso se está viendo si es una infección, si es directa, el efecto directo del virus, si es un efecto secundario de las consecuencias de la inflamación o de los problemas de coagulación y aumentar de los clots a través del cuerpo. Esas son cosas que todavía se están valorando, y yo creo que a medida que tenemos más información, obviamente más casos, y tenemos la
el seguimiento a largo plazo se va a ver qué tan sostenida estos efectos son, porque cualquier paciente saliendo de cuidado intensivo no va a tener muy buena memoria por varios días y no mucho más, porque no va a estar completamente claro de lo que pasó durante el tiempo de la hospitalización. Doctor, otra de las secuelas que hablan algunos de los pacientes ya recuperados es el problema al respirar. Y dos, ¿debe tener la población temor en vacunarse como al inicio, cuando llegó la vacuna contra la influenza en nuestro país? Había mucho temor y muchos mitos también sobre esa vacuna. No, desafortunadamente, el área de vacunación ha sido un problema que ha tenido muchos problemas en 1976, cuando se publicó el papel en el Lancet. Falsamente adjudicó varias cosas a las vacunaciones, especialmente problemas con los niños, con el desarrollo de los niños, Sí, de síndrome de Down. y todo eso. Esos mitos se han sostenido más de 50 años ahora, y todavía hay grupos muy grandes que están en contra de cualquier vacunación. Pero claramente que las vacunas que se están promoviendo ahora mismo para COVID-19 van a tener datos y resultados que son tempranos, y todos van a tener seguimiento por casi 2 años, lo cual se va a ayudar a de verdad a ver si hay efectos que son raros, no comunes. Y estamos viendo que el estudio de Moderna tiene 30.000 pacientes en ese estudio, el estudio de Pfizer tiene 40.000 pacientes en ese estudio, el estudio de Johnson Johnson va a tener 60.000 pacientes en el estudio. Estamos hablando de estudios en gran escala, donde efectos raros o no frecuentes, si van a ocurrir, deben de verse. Obviamente que no es lo mismo la escala a 60.000 pacientes a la escala de 6 billones. Claro. Así que va a haber cosas que van a salir, pero por ahora la ventaja es que todas las vacunas, todos los estudios que han salido de fase 2 y fase 3, Okay. están demostrando efectos menores y sin efectos serios secundarios. Y la estrategia, doctor, de vacunar al personal de salud, a los de seguridad y a las personas con enfermedades crónicas, ¿es la correcta? Sí, porque estamos viendo que quiénes son los que tienen más riesgo de tener complicaciones. Okay. Son las personas que tienen edad mayor y que tienen enfermedades comorbidas que pueden producir como problemas de corazón, diabetes, y otros problemas de hipertensión y todo eso. Estas son las personas que no les va a ir bien y desarrollan COVID-19. Entonces, ¿quiénes son las personas que están más expuestas? Bueno, son el personal médico que está viendo a los pacientes, que los está cuidando, son las personas que están yendo a la casa a rescatar pacientes o traer pacientes, como tenemos la policía o el departamento de bomberos y todo eso, que van a estar expuestos y no saben quién están. La persona que lo está viendo es un paciente que tiene COVID-19 o no tiene COVID-19. Entonces también hay otros grupos, por ejemplo, personas que están en cuidados como para casa de ancianos o en las cárceles, por ejemplo, donde hay una congregación muy alta de personas en un espacio muy pequeño, que van a tener más riesgo de expandir la infección a través de toda la comunidad. Bueno, Porque hay varias poblaciones que son así. El uso inicial en esas personas de alto riesgo de contagio o alto riesgo de complicaciones es apropiada, porque no se va a poder vacunar todo el mundo inmediatamente en enero. Así que hay que ver cómo se puede desarrollar esa estrategia. así es. Doctor John McKinnon, infectólogo panameño, pues investigador en el Henry Ford Hospital en Michigan. Gracias por estar con nosotros. Voy a información comercial. Vamos a seguir hablando del tema. ¿Cómo va a ser ese proceso de vacunación en nuestro país? Va a estar con nosotros la viceministra Ivette Berríos, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 22 de noviembre y mi siguiente invitada, la doctora Ivette Berríos, viceministra de Salud, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, viceministra. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, estábamos hablando con el doctor McKinnon de cómo va a ser ese proceso de recepción de la vacuna. ¿Cuál es la gran diferencia? Y Panamá parece que ha puesto, pues vamos a tener las diferentes vacunas en el patio.
con el consiguiente de que cada una funciona de una forma distinta. Cada una va a llegar o va a estar dedicada a un segmento de la población en particular. Primeramente quiero felicitarlos por haber traído al panel al doctor McKinnon. Fue muy agradable escuchar toda su exposición del tema. La verdad que es un experto y pues nos sentimos orgullosos de tener a coterráneos dejando nuestro nombre, el nombre de nuestro país en alto. Si bien es cierto, se están desarrollando, diferentes casas están desarrollando vacunas para el COVID-19 Sí. y nosotros, como el resto del mundo, estamos a la expectativa de la evolución de los protocolos y los estudios de estas casas. Y como ustedes han visto en los últimos días, algunas de ellas, y son realmente las que están más adelantadas, están publicando sus avances y los logros que han estado alcanzando al poder ir avanzando en la última fase de estudio o la tercera fase de estudio, que es donde se evalúa la eficacia. El gobierno panameño ha establecido a través de un grupo interinstitucional que le demos seguimiento a estos protocolos y que nos enteremos paso a paso, además de estar en conversación con los ejecutivos de las diferentes casas para empaparnos de cada detalle con respecto al desarrollo de los protocolos de estas vacunas, puesto que, como el resto del mundo, estamos también con la necesidad de tener acceso a vacunas para combatir el coronavirus y que estas vacunas tengan digamos, características específicas. Sí. Y lo primero que el gobierno nacional desea es que estas vacunas sean licenciadas por los organismos internacionales y que evidentemente sea segura y eficaz para nuestra población. Así que nosotros estamos trabajando en esa dirección. Por ejemplo, la vacuna Pfizer, que tiene ese agregado de necesitar 70 grados bajo cero de refrigeración. Es decir, ¿el país tiene esas condiciones en sus diferentes laboratorios? Sí, el país cuenta con refrigeradoras con esas condiciones. Sin embargo, nuestra cadena de frío y nuestra capacidad instalada ya venía siendo evaluada por la necesidad de actualizarla y establecer en toda la República de Panamá una cadena de frío que tenga las características que necesitan vacunas especiales como las que se están desarrollando contra el coronavirus. Así que el PAI, que es nuestra entidad dedicada muchísimos años a desarrollar todos los protocolos de vacunación a nivel de la nación panameña, ha levantado un estudio para la modernización de nuestra cadena de frío y nuestra capacidad instalada, enfocándonos en la necesidad de tener congeladores que nos permitan, en un momento dado, si esa es la decisión, poder adquirir vacunas que requieran un nivel de congelación de menos 70 o menos 80 grados centígrados. Doctora, ¿cómo va a ser ese proceso? Empezamos con las personas que están al pie del cañón, enfermeras, médicos, oficiales de seguridad. ¿Cómo va a ser esos quintiles en los cuales se va a dividir la población para llevar a cabo la vacunación? Sí. Nosotros somos un país con una cultura de vacunación y es un esquema que se ha desarrollado por muchísimos años. Sí. Es más, podemos sentirnos orgullosos porque nuestro sistema de vacunación es reconocido a nivel internacional por su efectividad. Tenemos entonces esa experiencia y utilizando, además de nuestra experiencia como país con cultura de vacunación, también trabajamos de la mano con las organizaciones
con las organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes levantan estudios de factibilidad para realizar los procesos de vacunación en los países del área, y también con las recomendaciones de los grupos sensitivos. ¿Cuáles son estos grupos sensitivos? Así como usted lo mencionó, los trabajadores de la salud, Sí. que tienen que ver con los trabajadores de la salud gubernamentales y también los privados, Okay. los que forman parte de los estamentos de seguridad, los policías, bomberos, protección civil, oficiales de migración, también el grupo de pacientes con enfermedades crónicas y los individuos que tienen que son mayor de 60 años. Este estudio también se ha realizado a nivel nacional, levantando una estadística para tener claramente la cantidad de personas que entran en estos diferentes grupos. Es decir, van a ser con seguridad menores de edad los últimos en vacunarse. Quiero recalcar que todavía no hemos conocido que las casas desarrolladoras de las vacunas mencionen a los menores de edad dentro de sus estudios. Si bien es cierto, de acuerdo a lo que hemos escuchado y que hemos estado viendo en los protocolos, la casa Pfizer ha iniciado estudios en individuos entre 12 y 17 años. Sí, adolescentes entre 12 y 17 años. Pero todavía no son estudios que se puedan prever que vamos a contar con ellos pronto. Hasta donde veo, le vuelvo e insisto, nosotros estamos dando seguimiento al desarrollo de los protocolos y estudios de todas las casas desarrolladoras de vacunas. José Luis Ríos con nosotros. Viceministra, creo que es el momento para que ustedes aprovechen para aclararle a la población que no solamente se está haciendo los estudios para adquirir de una sola farmacéutica esta vacuna, porque hoy día tenemos un gran peligro y es las redes sociales y las noticias falsas, porque ya se está hablando que el gobierno está destinando únicamente 1.092.000 dosis y se cree que solamente de una sola farmacéutica. Para que usted en este momento le diga a la población con cuáles farmacéuticas ya se está haciendo esos estudios, esas conversaciones para la adquisición de las vacunas. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad y quiero aprovechar efectivamente, como usted lo menciona, a aclararle a la ciudadanía que el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos, tomando todas las medidas para estar preparado para cuando las casas desarrolladoras de vacunas puedan alcanzar y terminar la fase 3, que es la fase que evidencia su eficacia. Si bien es cierto, hay algunas ya adelantadas y nosotros como un país responsable de su situación en este tema de la pandemia, estamos conversando para que Panamá sea tomado en cuenta ante la eventual, digamos, desarrollo de una vacuna segura y eficaz y que nosotros podamos tener acceso a ella. El gobierno nacional ha determinado a través de decretos de gabinete, dándonos el aval a este equipo negociador para cuando aparezca la vacuna licenciada con alto nivel de seguridad, podamos nosotros acceder a ella, tomando en cuenta la cantidad de la población panameña para asegurarle a todo aquel que tenga bien vacunarse, nosotros vamos a poder brindarle la vacuna a todo el pueblo panameño, iniciando con la vacunación de los grupos sensitivos, que son los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años
las personas que tienen enfermedades crónicas y, por supuesto, los grupos esenciales que son los estamentos de seguridad. Y nuestra organización que desarrolla la vacunación a nivel nacional está levantando un estudio por región para ver los grupos etarios y para poder iniciar el proceso de vacunación por etapas. Okay. La solicitud de Panamá es adquirir una vacuna segura y eficaz, pero que esté licenciada, así que estamos a la expectativa, mientras tanto preparándonos con una cadena de frío, con un personal adiestrado e identificando nosotros las áreas para poder tener la capacidad instalada, todos los centros de salud, todas las instalaciones hospitalarias estarán listas para cuando se inicie el proceso por etapas y poder brindarle al gobierno, al pueblo panameño la posibilidad de ser vacunado. Así es. Viceministra Ivette Berrío, gracias por estar con nosotros. Es la posición del gobierno respecto a estas vacunas. ¿Cómo va a ser este proceso? Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hablaremos de política nacional e internacional. Estarán Guillermo Ruiz, Alonso Correa, después del cambio. Estamos de vuelta con más de Entre Líneas. Mientras el mundo lucha contra la pandemia del coronavirus, Azerbaiyán y Armenia tienen su propio conflicto. Para hablarnos de eso, está con nosotros esta mañana Alonso Correa. Buenos días, Alonso. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Así como has dicho, ya son 2 conflictos los que han empezado en esta pandemia mundial que está azotando el mundo. Primero de todos es el de Armenia-Azerbaiyán, que a pesar de ser una disputa por una región, tiene tintes mucho más allá. La región de Nagorno-Karabaj, que es la que están peleando estos 2 países, es un pequeño pseudoestado compuesto por personas de origen armenio viviendo en territorio azerí. Pero Armenia es cristiana ortodoxa y Azerbaiyán es musulmán chií. Esto lleva el conflicto a algo mucho más allá del control de un territorio. Lo lleva a la sobrevivencia de la identidad de un pueblo. El segundo de estos conflictos es el de Marruecos, el Frente Polisario, algo que el presidente de la República Saharaui ya ha catalogado como una guerra abierta, una manera en la que el rey de Marruecos hace una muestra de su fuerza y ve qué tanto puede tensar la cuerda con las potencias del norte, de España y Francia, para ver si puede conquistar una vez por todas el Sahara Occidental. Lo curioso de estos 2 conflictos es que se ha visto una poca intervención de las grandes potencias que han estado pululando después de la Segunda Guerra Mundial. Se vio un tímido intento por parte de Rusia de acabar y beneficiar a Armenia, su hermana religiosa, por ser cristiana ortodoxa, en la disputa de Nagorno-Karabaj. Pero Rusia también tuvo que ceder a las exigencias de Azerbaiyán. Pero todos estos conflictos vienen hilados por el colonialismo salvaje, cosa que se ve y que a pesar de todo lo que se cree, no se acabó en la segunda mitad del siglo XX, sino que cambió de protagonistas. Colonialismo salvaje de China, Irán, Turquía y Rusia van a llevar a un montón de conflictos en pequeños países que puede que lleve pues, a la detonación de un conflicto mucho más grande y que queden secuelas durante muchos más años. Solo nos queda pues, aquí esperar y ver qué nos trae el futuro. Regresamos contigo, José Luis. Así es, Alonso, y vamos a ver en qué queda todo este conflicto. Y todo esto ocurre mientras el secretario de Estado de los Estados Unidos está de una visita por Golán, Guillermo, y América encendida o en llamas en Costa Rica, también con todo lo sucedido en Perú y también en Chile. Así es, muy José Luis. Muy buen día a todos los televidentes. Bueno, las alturas del Golán es un sitio en el Medio Oriente, pues ahora mismo ocupado por Israel, pero que curiosamente te puedes encontrar diferentes cascos azules, porque está protegiendo uno dividiendo con la frontera siria, otro con la frontera del Líbano y un sitio completamente caliente del Medio Oriente. Ahora, eso tiene que sumarle el conflicto sirio y además tiene que sumarle que este nuevo protagonista del Medio Oriente, que es Turquía,
se ha convertido en un aliado incómodo para Estados Unidos, y es por eso que el secretario de Estado, como bien lo dices, fue a Turquía, pero no se entrevistó con Erdogan, que es el presidente, sino con el líder ortodoxo. Ahí vemos que la situación en esta área del mundo se podría complicar si el gobierno de Estados Unidos en la transición se demora. Ahí sí le tengo que dar la razón al equipo de Joe Biden, porque la transición va a ser complicada y los gobiernos como el del señor Erdogan podrían tomar iniciativas que podrían ser conflictivas para las relaciones del mundo oriental con el mundo occidental. En cuanto a lo que me preguntabas también de lo que está sucediendo en Sudamérica, ¿verdad, José Luis? Sí. Todos estos conflictos. Bueno, la verdad es que hay algunos temas que dan mucho que decir. Yo les digo la verdad, la influencia que tiene ahora mismo Venezuela, aunque ustedes no lo crean, sobre todos estos países, Bolivia, sobre Argentina, es palpable. Y el repliegue de los Estados Unidos se demuestra en un Alberto Fernández que en realidad actúa según los intereses de Cristina Fernández de Kirchner y que a su vez actúa en concordancia con los intereses de Venezuela y Cuba. Ahora que hay un nuevo presidente en Bolivia, no descartemos la posibilidad de que esta situación vuelva a ocurrir. Y en Ecuador, que ahora mismo en febrero tienen elecciones, también podría quedar en la órbita nuevamente de estas naciones caribeñas como lo son Venezuela y Cuba. Durante esta semana se dieron una serie de conflictos en Costa Rica, sobre todo en la frontera con Panamá. Y muchos panameños se han estado preguntando qué es lo que está pasando ahí, que una y otra vez los policías ticos tienen que estar pues entrándole a gases lacrimógenos. Estos conflictos se dan primero porque en Costa Rica se vive algo que no se vive en Panamá, y me gustaría explicarlo un poco. Las elecciones en Costa Rica son cantonales, lo que sí, aquí que sería por corregimientos. Hay partidos regionales, muy regionales, y eso hace que los niveles de corrupción en Costa Rica, pues sea muy raro los grandes escándalos, como lo que ocurrió, por ejemplo, con el cementazo, o lo que ocurrió pues con aquellos que llevaron a varios presidentes al patíbulo. Lo que pasa en Costa Rica es que los casos que se dan en los cantones, que es donde se dan las licitaciones. Entonces, por la descentralización que tiene el país, los problemas sociales se dan a ese nivel. Entonces tú vas a ver que el sur de Costa Rica tiene unos problemas que no tiene el norte, que no tiene el centro, y te vas a dar cuenta de que los conflictos van increciendo dependiendo de cuál es el grupo o el lugar de Costa Rica donde se den. En este caso, pues la situación que se está dando en Costa Rica parte del sur, que fue el último lugar que levantó las barricadas durante las protestas que se iniciaron en San José, cuando el presidente pues, de Costa Rica iba a hacer una reforma fiscal. Ese tipo de cosas te dice la debilidad de gobiernos como el de Costa Rica en la región. Y ya en el pasado hubo un frente amplio de izquierda en Costa Rica que estuvo muy cerca de pasar a la segunda ronda. Podría suceder que en el 2024, en las próximas elecciones que tiene Costa Rica, pues estos grupos de izquierda avancen políticamente hablando. Recordemos que Costa Rica, primero que todo, tiene una crisis económica profunda mucho antes de la pandemia. Segundo, no hay un indicador económico que hable de Costa Rica, pues que va a tener una recuperación importante en los próximos años. Y tercero, Costa Rica también ha tenido políticos que han mentido a la hora de los números y hacen ver un país que es próspero y radiante cuando en realidad tiene grandes problemas, pasando primero por la enorme migración de nicaragüenses, que se calculan más de 1 millón de personas que viven en Costa Rica y que disfrutan sobre todo, de la educación y de los servicios de seguridad social. Entonces hay una amalgama de situaciones en Costa Rica que la hacen explosiva. Si a eso le sumas los problemas de Nicaragua, que además hay que sumarle los 2 pasos de los huracanes, Honduras, Guatemala y la pandemia, vamos a tener que comenzar a pensar en Panamá qué vamos a hacer con los temas migratorios. Porque a pesar de que ahora hay Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador de México no va a permitir que México se convierta en un trampolín para llegar a Estados Unidos, y ya lo ha dicho varias veces. Entonces, lo que queda es que vamos a seguir teniendo migración del norte, o sea,
del lado colombiano, pero también vamos a tener una migración que venga de Centroamérica. Y ya lo he dicho varias veces, eso no se está mirando y no se está examinando. Entonces, todos estos conflictos regionales, y yo lo dije hace unas cuantas semanas, cuando tú hablas con los comisionados de Senafrón, ellos te dicen, mira, con que haya un conflicto en Armenia, con que haya un conflicto en Marruecos, ahora con lo que estaba diciendo Alonso del Frente Polisario, con que haya un conflicto, a los 2-3 meses tienes a 2-3 personas de esas áreas cruzando la frontera entre Colombia y Panamá. Así de grave es la situación del mundo con respecto a Panamá. Por eso es que es importante que siempre estemos pendientes de estos conflictos que se están dando, porque incluso en lugares tan remotos como Bangladesh terminan pasando por el tapón del Darién meses después de que se dan estos conflictos. Memo, volvamos al patio porque hay temas que me interesa pues conocer tu opinión. Uno, ya el panorama político moviéndose. El partido realizando metas ya pues se puede decir que es oficialmente un partido político. Hoy cierra los libros con cerca de 50.000 inscritos. El FAT ya anunció que va a reinscribirse. El Partido Popular renovará su dirigencia la próxima semana y el partido del señor Lombana parece que no sube la loma. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ir de lo simple a lo complejo, como dice. Lo que pasa con Lombana es sencillo. Él se vendió como un antisistema, como una persona que iba a irrumpir entre este sistema de partidos políticos corruptos. No tiene ningún sentido ahora que tu discurso sea ser parte de los partidos políticos que acusaste de corruptos. Entonces, el discurso de Ricardo Lombana le falta pues ese piso de credibilidad que tiene que tu discurso se contradiga en menos de un año. Y eso es lo que le está pasando a Lombana, más allá de la logística y del tema de la pandemia, porque ahí está Ricardo Martinelli que inscribió su partido rápidamente, el partido País también lo inscribió, y de alguna manera el partido, los grupos de izquierda en Panamá sí se van a volver a coaligar detrás del FAT. Pero ¿qué pasa con el FAT? ¿Por qué desaparecen todas las elecciones? Porque insisten en vender una fórmula que no se siente representativa en Panamá. La izquierda no se siente representada por mi buen amigo Saúl Méndez ni por mi buen amigo Genaro López. ¿Por qué? Porque ellos han pues demostrado una forma de lucha que para el grupo de trabajadores de repente puede parecer efectiva, pero políticamente no es comestible. Y lo he conversado con ellos. Y ellos van a tener que hacer un mea culpa rápidamente, porque ahí está el Partido Popular, que a pesar de que se atomiza cada vez más, sigue manteniendo la franquicia, que es lo más importante, no tener que volver a inscribir. En cambio, yo creo que, por ejemplo, partidos como el Partido Popular, si desaparece, no vuelve más. Sí. El Molirén tampoco. El FAT ha tenido la oportunidad de reinscribirse una y otra vez, lo cual te quiere decir que hay un espacio para la izquierda. No como el caso de Costa Rica o parte de Centroamérica, o como lo que va a pasar en Colombia, donde la alcaldía de Bogotá ha estado en manos de la izquierda por mucho tiempo. No, pero sí eso le da la oportunidad a la izquierda de tener una opinión, y eso es importante para un país como el nuestro, donde la derecha y la izquierda, bueno, la derecha, pues que aquí no hay una derecha, sino como una especie de ameba que se llama centro, estén todos representados. Y de esa forma, pues no tengamos estos conflictos sociales que se están dando en muchos países de Sudamérica y en algunos de Centroamérica. Ahora, el Tribunal Electoral tiene que revisar de una vez por todas esto de la creación de partidos políticos. Evidentemente lo que ha hecho Ricardo Martinelli pues era obvio, se palpa en la calle. El caso del Partido País, veamos cuánto tiempo les tomó. Estos partidos, como el Partido Alianza, el Partido Popular, el Partido Molirena, terminan convirtiéndose en partidos bisagras, y yo no estoy muy seguro que eso le caiga bien a la democracia de un país con instituciones tan débiles. O sea, la proliferación de partidos que ya se ha dado en el pasado nunca ha ayudado al torneo electoral. Al contrario, lo que termina siendo el torneo electoral es depurando. Yo recuerdo en unas elecciones, si no me equivoco, las del año 1994, la enorme cantidad de partidos. Y ni hablar del periodo predemocrático, el año 84, el año 89. Aquí llegamos a tener 21 partidos políticos. En los años 70 los partidos políticos tenían nombre de diputados. Bueno, ese tipo de cosas, esas taras hay que cambiarlas. Y los partidos políticos, una vez por todas, deben tener un piso ideológico, porque si no,
se van a seguir atomizando. De una vez por todas, los partidos tienen que definir cuál es su ideología y practicarla. Y no hacer como el PRD, por ejemplo, que es socialdemócrata, pero actúa de manera conservadora cuando está en el gobierno. Sí. O lo contrario, el partido panameñista, que dice conservador, pero es el partido populista por excelencia de este país. O el Molirena, que es un partido liberal, pero actúa en consecuencia de lo que tenga al frente y quién sea el que llegue al poder. O sea, ese tipo de situaciones son las que la gente quiere participar en política en Panamá. Gracias a Dios, el panameño no le da la espalda a la política y eso es bueno. El problema es que cuando llega la hora de la verdad, el panameño sí no le interesa militar porque su dirigencia no concuerda normalmente con los principios de la ciudadanía. Memo, esta semana se dio algo que en cualquier lugar del planeta hubiera sido un escándalo de proporciones bíblicas. Este libro del procurador de Brasil, Rodrigo Janot, pues describiendo el desastre que era Kenia Porcel y su equipo dentro de la Procuraduría. Y aquí fuera de la Estrella, y tal vez nosotros, un par de medios más, nadie más, callada por respuesta, así como la relación del buffet del magistrado Jerónimo Mejía, nada menos que su esposa, abogada de FCC, y pues metido en toda esta trama. Sí, y no pasa nada. ¿Sabes, Fernando y José Luis, que yo conversé al día siguiente de la publicación en la radio con el director de la Estrella de Panamá, Gerardo Berróvalo, y no salíamos de la perplejidad, como tú lo acabas de decir? En Panamá, y esto lo digo a mi nombre, hay una estructura mediática montada para defender intereses. Claro. Y va en todos los intereses. Tú puedes ser dueño de un medio de comunicación y tú puedes tener intereses políticos, pero te tienes que ceñir a la verdad. El problema aquí es cuando se oculta la verdad. Y eso es lo que ha pasado con lo de la señora Kenia Porcel. Mira, es tanto así que cuando salió lo de la Procuraduría Paralela, que así es como se llama la investigación de la Estrella de Panamá, hubo medios de comunicación, televisoras, radios, periódicos que se dedicaron a descalificar a la periodista Adelita Conyar. No, Memo, hay que decirlo las cosas por su nombre. Lo ignoraron. TVN para él no existió, para el diario La Prensa eso no existió, para Telemetro eso no existió. Y están dando asimismo la callada por respuesta en este caso. Lo mismo pasó con los Varela Leaks, que es una violación, yo creo que de todos los códigos existentes en nuestro país, y no pasa nada. Es que imagínate que llevaron voceros a los medios para decir que esta investigación era toda una falacia. Y tanto los Varela Leaks como este libro del procurador de Brasil. Ojo que hay fotos del procurador con la ex procuradora Kenia Porcel, o sea que no estamos hablando... No, si él dice, es más, el propio capítulo 14, América en Llamas, empieza con él dándole frente y diciéndole, señora, ¿usted de qué va? Y esta mujer muerta de miedo, temblando, decía él, en Lisboa, cuando lo vio como si hubiera visto un fantasma. Que haya tenido que enviar emisarios a Panamá para tocar la puerta y pedir que le dieran información y que se regresaran sin ningún tipo de información, te dice más o menos cómo andaba la justicia en Panamá. Y ese show que montaron en la Corte Suprema de Justicia con la delación premiada, ha quedado claro cuál era la razón que estaban buscando. Entonces, esta estructura, de todas maneras, mira, aquí hay mucha gente que se queja de lo que le pasó a Donald Trump con los medios de comunicación en Estados Unidos. Pues aquí en Panamá les dan clasecitas a CNN y a NBC de lo que es encubrir y de lo que es ponerse de un solo lado. Y la verdad es que es una vergüenza. Porque eso le va a pasar factura tarde o temprano a los medios de comunicación que insisten en ponerse políticamente como bandera y como escudo de gente que debería estar siendo investigada. Es que ahí ocurre algo, Memo, y que espero que sea noticia. ¿Por qué? Porque cuando el señor al final logra conseguir algo, aquí en Panamá, ella dice, tenemos que inventar un caso. Y es donde aparece el caso Mossack Fonseca. Cuando el señor Ramón Fonseca Mora dice, abajo del edificio Avesa, que me caiga un rayo si Juan Carlos Varela no recibió dineros de Odebrecht. Si ves las fechas, coinciden en cuando esta señora tenía que inventar un caso para tratar de tapar la vinculación del partido panameñista, de Juan Carlos Varela, de Carlos Dubois, y de todo el resto de la cleptocracia que nos manejó en ese caso de Brecht. Bueno, también que Ramón Fonseca Mora no ha dicho lo que sabe, que ese es parte del problema, que todos aquí deberían decir lo que saben. Mira, yo estaba en la misma sala
y pues eso pasó a 2 metros de distancia donde yo estaba, cuando el anterior embajador, bueno, el último embajador que tuvimos de Estados Unidos, le dio un abrazo al señor Wacker y le pidió disculpas. Yo estaba ahí y habían como 25 personas alrededor, después que dijo lo que dijo y actuaron como actuaron. Entonces aquí vemos que se dieron una serie de situaciones, cómo se desmontaron grupos económicos, se perdieron casi 6.000 empleos, Fernando. Directos. 6.000 empleos directos por este tipo de persecuciones y no pasó absolutamente nada. Y lo peor, medios de comunicación con tanto rating que pues sencillamente decidieron que esta no es la verdad. La verdad es que cerramos los ojos y hacemos como que no pasó. Imagínate si Y eso le es hicieron una a Wackett con un medio de comunicación donde él podía decir su verdad. Imagínate si hubiera sido un grupo a la buena de Dios. Es decir, pónganse a pensar en manos de quién estamos. Nosotros estamos en manos de que la Junta Directiva del Banco General es la que decide qué es lo que tienen que saber y qué es lo que no tenemos que saber los panameños. Aquí hay mucho que investigar, Fernando, pero lamentablemente estos grupos tienen su punta de lanza, ya lo hemos visto con estos pequeños grupos que se hacen llamar medios digitales, que algunos pues sencillamente están ahí como perros de caza y después entonces viene es como una estrategia militar, Sí. que te tiran por delante a estos perros de caza y después entonces viene la artillería. Y este tipo de situaciones sigue pasando y el Ministerio Público sigue escuchando salsa. No pasa nada, aquí no sucedió nada y bueno, el gobierno también, pues esto no es conmigo y la impunidad crece. ¿Y sabes qué? Durante la semana pasada el CONEP tuvo un evento virtual donde casi todos los actores estuvieron ahí y buena parte de los principales líderes empresariales hablaba del tema de la justicia y el tema de pues, la seguridad jurídica. Si en Panamá las instituciones no se robustecen, aquí no vamos a despegar y no vamos a tener las grandes empresas que pueden estar en un centro logístico, todo por querer encubrir a políticos que deberían estar siendo investigados y algunos juzgados. Así es. Bueno, don José Luis, ¿qué nos toca esta semana? Bueno, Fernando, ver cómo va manejándose y cómo van los casos de coronavirus y el jueves, un día importante con ese lanzamiento del Pacto Bicentenario que se va a realizar en nuestro país, cerrando brechas, a ver qué trae ese gran diálogo también que se va a dar en este Pacto Bicentenario, Fernando. Ok, 0, 7, 3 y 5 son las decenas sugeridas por KW Continente para el sorteo de hoy a las 3 de la tarde. Reitero mis felicitaciones a los músicos en su día, igual los que van a recordar pues del 57 aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite en KW Continente y nosotros los vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la emisión noticiosa matutina de Next y de KW Continente.